Ok, bueno, vamos a dar una clase específicamente como un repaso para ustedes. Ya. Mm, mm. Muy bien, bueno, les voy a dar las pautas más importantes que deben saber, ya que su examen hay posibilidad de que va a hacerlo de forma de escrito, ¿no? Ya, muy bien. Bueno, vamos a empezar. El género Neisseria, lo más primordial, ¿no? Es un género, generalmente el grupo de los cocos, que son gran negativos. El género Neisseria, nosotros tenemos dos subtipos, que son el meningitidis y el gonorrea. Acá viene la pregunta de examen que suele hacer la doctora. ¿De qué género es que produce diferentes tipos de infecciones a comparación de la Neisseria gonorreae? Porque cada una de estas tiene diferentes tipos de infecciones que van a ocasionar en el cuerpo. La Neisseria meningitis, chicos, es también conocida como un meningococo. Cuidado con eso, porque generalmente a veces la doctora le pone menciones, meningococo o algo referido a eso. Y cuidado que estén chipándose y no pudiendo razonar de qué le está hablando, ¿no? Entonces el mismo nombre es lo mismo que yo diga Neisseria meningitis o meningococo. Pero cuando les va a pedir agente etiológico, ustedes tienen que poner Neisseria meningitis, ¿no? Ya, solamente que el meningococo es como un sobrenombre. En la Neisseria gonorreae también se la conoce como gonococo. Es otro sobrenombre que tiene generalmente. Cada una de estas contienen proteasa, contienen proteínas, diferentes tipos. Y lo más importante es que estos cocos gran negativos, que son del género Neisseria, contienen fimbrias en caso de la Neisseria gonorreae y contienen algunas filis en caso de la Neisseria meningitis. Ahora, vámonos a las infecciones. Ay, disculpa. Bueno, tenemos la rinofaringitis, que es ocasionada por la Neisseria meningitis, la sepsis meningocosa o meningocosemia, la meningitis, que es lo más frecuente causada por la meningitis. Ya, acá, digamos, les pueden preguntar casos clínicos referidos a la meningitis. ¿En qué forma? Hacer casos clínicos cortos, donde les va a poner la tríada típica que presenta un paciente con meningitis, que usted ya la sabe, ¿no? Que va a ser generalmente vómito, puede el paciente poner que se llama fiebre, rigidez en nuca y cefalea, ¿no? Entonces, podemos sospechar de una meningitis. También puede producir diferentes tipos de infecciones como una otitis o una epiglotitis o una conjuntivitis por urea o una neumonía. Ahora, la Neisseria meningitis te ocasiona sepsis, sí te ocasiona sepsis. ¿Te complica? Sí te va a complicar. Como todo tipo de paciente que llega a sepsis, complica. Y las complicaciones son graves. Y las complicaciones que te va a llevar una Neisseria meningitis, ¿no? Que ocasiona una sepsis, te va a llevar a un coma, un shock tóxico y una coagulación intravascular diseminada. De tal forma, el paciente puede llegar a fallecer, ¿ya? Y la más frecuente que ocasiona las infecciones es la rinofaringitis. Frecuente, grave y es asintomático y es bien contagioso por parte de la Neisseria meningitis. La gonorrea es la que produce la famosa uretritis gonocócica en el hombre. Y acá viene la pregunta de examen, que les preguntan, ¿cuál es la complicación de un paciente con uretritis gonocócica?
¿Qué sería la complicación? Una estenosis uretral. Ahí viene la pregunta. De esa forma le van a preguntar. No les puede preguntar a la doctora. Eso es en el hombre, porque dice, la complicación más frecuente, ¿no?, de una bronquitis gonocócica en el varón es estenosis uretral. Listo, ¿no? Generalmente lo pone la pregunta de la doctora abierta. Luego, la otra infección ocasional es la cervicitis, pero ya esto es en la mujer, o proctitis gonocócica, que también viene como pregunta de examen. ¿Cuál es la complicación de las cervicitis en la mujer? Más frecuente es la salpingitis, o también conocida como pelviperitonitis. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? Así que por favor tomen en cuenta eso, pónganle ahí entre comillas P, porque les puede preguntar. Bueno, la bacteriemia gonocócica, que es cuando ya el microorganismo ingresa hacia la sangre, invade hacia lo que es la sangre, produce una reacción sistémica inflamatoria, y eso genera generalmente diferentes tipos de infecciones como una artritis, gonocócica, una faringitis, ¿no? Y también esto es importante en el neonato. ¿Qué te puede generar en un bebé recién nacido la Neisseria gonorrea? Te produce la famosa conjuntivitis gonocócica. ¿Y cuál es la complicación de un niño que nace por parto vaginal y la madre era positivo para Neisseria gonorrea? Es que el niño tiene gran posibilidad a ser ceguera. Esa es la complicación. ¿Ya? Y la vulvovaginitis, bueno, que eso generalmente es una infección frecuente en las niñas, que generalmente se da mediante el material contaminado. Ustedes muy bien saben que la Neisseria gonorrea, la característica que ustedes van a ver tanto en el hombre o la mujer, que es la secreción purulenta en forma como si fuera leche cortada, no es característica que ustedes van a poder decir, bueno, este paciente estamos sospechando de una Neisseria, de una gonorrea, una infección, ¿no? Entonces ya ustedes van a poder distinguir, las pueden diferenciar con una clamidia, con otro, ¿no? ¿Ya? Cuando vamos a ver más adelante, se van a dar cuenta que existe uretritis no gonocócica, que es ocasionada por otro agente etiológico, que esa también suele preguntar la doctora. O sea, ¿quiénes ocasionan la uretritis no gonocócica? ¿No? Cuidado, acá es uretritis gonocócica. ¿Ya? Muy bien. El género Neisseria, bueno, el género Neisseria también, que tenemos tres, que son la lactámica, la mucosa y la cinerea. Suelen preguntar de acá generalmente algunas infecciones, como por ejemplo que es saprófita del tracto gastrointestinal superior, puede producir neumonía, proctitis nosocomiales, ¿no? Casi generalmente acá del género Neisseria, de estos tipos que son otros no patógenos, no los ha preguntado con frecuencia la autora. Las otras, las que acabamos de verlas anteriormente en la anterior diapositiva, son las patógenas, y las que sí los ha preguntado la autora. Los cocos gram negativos. Bueno, en este caso también tenemos el género Monaxella, que es la catarata, ¿no? En este caso, esto es como forma de la microbiota del tracto respiratorio. La transmisión se hace por gotitas de flujo, y la patogenia, bueno, la entotoxina puede desempeñar un papel importante. Las enfermedades que ocasionan son, bueno, conjuntivitis, sinusitis, bronquitis, que generalmente, bueno, denle una repasada. Los bacilos gram negativos. Acá, esto es PE segura. Les va a hacer un caso clínico posiblemente. Y le va a hacer el informe, que rellenen el informe de laboratorio, posiblemente. Ustedes muy bien saben que en su guía tienen el informe laboratorio, donde informa y donde deben rellenar todo, ¿no? Dice informe laboratorio y permiso dice lo que es la prueba, qué es lo que deben solicitar, la muestra, perdón, y después el examen solicitado, ¿no? En este caso, si ustedes solicitan la muestra, que va a ser en caso de una infección, que la mayoría de las heterobacterias te van a producir infecciones que van a ser infecciones gastrointestinales, ¿no? Entonces, pero no todos, porque hay, ¿qué cosa? Hay bacterias que son patógenas y hay bacterias que son como flora normal del intestino. Acá vamos a hablar de las patógenas, ¿no? Y que entonces las que te ocasionan daño. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Ya?
En esta parte es donde hace las preguntas de lo que iba diciendo el informe, el laboratorio, donde les, no, ustedes muy bien saben que primero viene el examen directo, leucocitos, eritrocitos y suelos epiteliales, viene después la tinción de Gram, la tinción de Nielsen, el cultivo, el germen aislado y el antibiograma, que es lo último, ¿no? Quizás en cuanto al antibiograma no van a rellenar porque ya van a estar los antibióticos. Lo que sí van a rellenar son en cuanto a los leucocitos, si es que hay polimorfos nucleares y monomorfos nucleares. Y en ahí es donde se les juega muy importante la doctora con usted. ¿En qué forma? Ustedes muy bien saben que existen diarrea líquida y diarrea disentérica. O sea, una es por invasión y la otra es una diarrea que no es por invasión. Una tiene leucocitos y la otra no tiene leucocitos. Entonces ahí va la lógica de que en el cuadrito les va a pedir que ustedes pongan cuánto es la cantidad de polimorfos nucleares y de monomorfos nucleares. Y si ustedes razonan y se dan cuenta que es una diarrea líquida, ¿no? Ustedes pues en los polimorfos nucleares van a pensar, bueno, esta es una diarrea ocasionada por una toxina, esta no, entonces me va a ocasionar, ¿será que me va a aumentar los leucocitos? No, no va a haber leucocitos. Entonces ya yo lo pongo eso. Ahora, si estoy hablando de una disentería, de una diarrea disentérica, una diarrea que ha invadido la mucosa, ha ocasionado invasión, ahí por lógica, yo digo, sí hay leucocitos, entonces ya lo relleno, ¿no? Polimorfo nuclear lo puedo poner 80% con tal que complete tanto polimorfo nuclear y monomorfo nuclear a 100%. Puedo poner 80-20, porque mayormente hay polimorfo nuclear, ¿no? Que son las células neutrófilos, sinófilos, basófilos. Ya, esas cositas que la tienen en su guía, les puede preguntar como un caso clínico. Ya les puede preguntar, así que yo les voy diciendo una repasadita, denle para que después no se sorprendan. Entonces, existen géneros de enterobacterias que son la Shigella y la E. coli. La Shigella, que es la famosa productora de la shigelosis, ¿no? Que produce una enterocolitis generalmente, ¿no? Es lo que también a veces les suele preguntar diciendo cuáles son las bacterias o cuál es la bacteria que produce una disentería bacilar, el género Shigellosis, el género Shigella. Ellos son los que van a producir una disentería bacilar, generalmente, ¿no? Y estas ocasionan daño a nivel del colon. Y esta tiene una toxina, que es la famosa enterotoxina Shiga, ¿no? Que son citotoxina y neurotoxina. La E. coli, aquí hay 4 géneros de Escherichia coli. Esta es una Escherichia coli enterobacteria, no es lo mismo a la E. coli productora de infección urinaria, por si acaso, cuidado, no es lo mismo. Acá existen una Escherichia coli con 4 géneros, 4 subgéneros, que van a ser, que esto es pregunta de examen también. Cualquiera de los 4 géneros les puede preguntar, así que memorícense cada una de ellas, qué es lo que produce. La enterotoxigénica, ¿qué es lo que produce? Produce una gastroenteritis típico, produce la diarrea en el viajero, en adultos y en niños, una gastroenteritis. La Escherichia coli enteropatógena te produce diarreas en niños menores de 2 años, ¿no? Se ha dado cuenta, ella te pone como un caso clínico diciéndote de que hubo en una guardería un brote y en la cual hay niños que se infectaron y que tienen diarrea. Tipo así te pone los casos, te puede poner los casos. Entonces, si ustedes ven ese caso en una guardería, porque es un niño menor de 2 años, ya ustedes piensen en esta enterobacteria. Piensen en esta enterobacteria que es la Escherichia coli enteropatógena. Piensen en ella. Luego el otro género es la Escherichia coli enteroinvasiva, que esta te va a producir diarrea tipo disentérica, que es similar a la shigelosis, una diarrea disentería, una disentería bacteriana. La enterohemorrágica, que te puede producir una colitis hemorrágica, otro pregunta de examen que acá te pone, donde te dice, ¿cuál del género de las enterobacterias te produce el famoso síndrome hemolítico urémico? Que es una de las complicaciones que lleva, ¿no? ¿Cuál es? La Escherichia coli enteromorrágica. Ella te produce el famoso síndrome hemolítico urémico, un daño a nivel renal. Entonces, esto también suele preguntar. Por eso les voy diciendo,
Memorícense estos 4 géneros. Y hay una más, que es la famosa enteroagregativa, ¿no? Que esta generalmente te produce diarrea persistente con vómito y deshidratación. También te puede producir solo E. coli, así solito, sin decir Escherichia coli enterotoxigénica, Escherichia coli enteropatógena, Escherichia coli enteroinvasiva, Escherichia, sin decir eso, sin decir su sobrenombre, ¿no? Es como diciendo, digamos, diciéndome yo solamente soy Jorge Cornet, ¿no? Pero, en caso de que produzca I. Pero si yo voy a producir una infección a nivel intestinal, la voy a llamar Jorge Lindbergh Cornet. O sea, le aumento algo más, ¿no? Entonces, por esa misma razón, ¿ya? Te puede producir hitos, infección del tracto urinario. La más frecuente que te produce la E. coli. Te puede producir una cistitis. ¿Qué es una cistitis? Otra es que también les puede preguntar casos clínicos que ustedes, digamos, si no saben terminología médica, se puede disparar. Cistitis es una infección a nivel de la vejiga. Pielonefritis es una infección de los riñones. No, prostatitis, su propio nombre lo dice, una infección a nivel de la próstata, ¿no? Generalmente. Después te puede producir una meningitis neonatal, bacteriemia, septicemia o infecciones intraabdominales, que generalmente eso te llevan a perforación intestinal. El otro, género salmonela, la salmonela que te produce la famosa salmonelosis, la famosa fiebre tifoidea. Esta no existen 2 géneros, la salmonela tifi y paratifia, paratifia. O sea, tifi y paratifia, los dos, ¿ya? Entonces, de este género salmonela, ¿no? Te suele también preguntar la fuente de infección, o sea, la fuente de infección que generalmente es a través del consumo de esto. O sea, puede ser por vía fecal oral, ¿no? La transmisión directa, mano, mano, boca, o indirecto por agua o alimentos contaminados, ¿no? Por esa razón, nosotros mismos podemos contraer este tipo de infección. Te puede preguntar eso. En cuanto a la clínica, lo único que lo vas a necesitar es en los casos clínicos que te podría preguntar, pero podría hacerte un caso clínico y no te hace más, ¿ya? Entonces, por esa razón, ¿ya? Y después ya lo demás te pregunta, por ejemplo, siempre que digas el nombre de la bacteria que está ocasionando esto, o sea, te puede decir cuál o qué género o quién ocasiona la fiebre tifoidea. Sí. ¿Qué bacterias pueden ocasionar la fiebre tifoidea? Salmonella tifi y paratif. Listo. Ya está. ¿No? Ahora, otra cosita acá. Escriban bien y escriban tal como se escribe, chicos. O sea, el primer nombre siempre es mayúscula al inicio, ¿no? Salmonella, la S mayúscula. Y el segundo es con minúscula. Pónganse bien eso. ¿Ya? Más que todo esto para aquellos que, escuchan, si yo quiero sacarme 15, porque después quizás le escriben el segundo nombre con T mayúscula, ya le va a bajar quizás 0.5, les va a hacer, ¿vale? Pero les va a bajar 0.5, pero aquel que quiere tener esos 15, porque se puede tener los 15. Entonces, no se da cuenta en esas cositas, ¿ya? Y tienen que escribir bien el nombre de la bacteria, porque si escriben mal, también se los anula. Así que bueno, tienen pocas horas para ir practicando a escribir los nombres, ¿ya? El otro género, que es el género Yersinia, eh, suele preguntar, pero poco frecuente, ¿ya? No lo pregunta frecuentemente, pero lo pregunta, pero ¿en qué es lo que te va a preguntar acá? Generalmente te puede preguntar lo que es la peste bubónica o la peste septicémica, ¿no? Que generalmente estas son infecciones ocasionadas por la Yersinia pestis, ¿no? O bien la Yersinia enterocolítica que te puede preguntar qué lo que ocasiona, qué tipo de infecciones, diarreas, adenitis, pseudoapendicitis o una enterocolitis. O la pseudotuberculosis, que es una Yersinia que te puede ocasionar una enfermedad parecida a la TB, que es ocasionada por el Mycobacterium tuberculosis. La Klebsiella, género Klebsiella, sí, la Klebsiella, por ejemplo, la neumonía. La Klebsiella pneumoniae te produce infecciones urinarias y también te puede producir neumonía, pero intrahospitalaria, no extra.
O sea, y neumonía intrahospitalaria también se la conoce como neumonía nosocomial, ¿ya? Dentro del hospital que ha ocasionado. ¿Ya? Te puede producir otitis o una rinitis atrófica. Generalmente están asociados a catéteres, o sea, pacientes que están internados mucho tiempo, están con catéteres, no, están intubados, puede ocasionar. Luego la Klebsiella granulomatis, que generalmente ocasiona el granuloma inguinal, que es el donovanosis, poco frecuente, no lo pregunta mucho. ¿Ya? Y acá los asilos que son las introductores comensales, oportunistas, ¿no? Que están ahí chéveres, que están ayudándonos a nuestro cuerpo y aquellas son los protios, ¿no? Que generalmente, saben chicos, estos géneros no producen lo que son infecciones gastrointestinales. O sea, no te van a producir diarrea, sino que te van a producir infecciones extraintestinales. Y acá viene la pregunta de examen. Te dice ella, uno de estos microorganismos son, o sea, te puedes ver, son comensales. Y te va a meter ahí Campylobacter jejuni, y te va a meter Salmonella, Shigella, o sea, te va a poner excepto, ¿no? Salmonella, Shigella, y te puede poner Proteus, excepto Proteus. ¿Por qué? Porque Proteus es una, puede ser una comensal. Es una comensal, ¿no? Te puede preguntar de diferentes formas. O sea, me estoy refiriendo acá a qué cosa. A que ustedes sepan quiénes son las patógenas estrictas que están ahí y que te ocasionan daño a nivel intestinal, que son las que ya hemos visto: Salmonella, Shigella, Escherichia coli, que son los 4 géneros: enterohemorrágica, enterotoxigénica, enteroinvasiva, ¿no? Enteropatógena. Y la famosa enteroagregativa, ¿no? Aquellas que te van a ocasionar daño. ¿Y cuáles son las patógenas comensales que están como oportunistas ahí, pero que no te ocasionan daño intestinal? O sea, no te ocasionan un daño a nivel intestinal, sino que son infecciones extra, es decir, fuera de la región intestinal. Eso pregunta harto la doctora. Las que, o sea, les va a apuntar una pregunta diciendo, todos estos son patógenos comensales, que puede poner, excepto, así. O todos estos son conocidos como patógenos estrictos, excepto, ¿no? Entonces, así. Ya siempre su excepto, su excepto, su excepto. Les puede preguntar de estas, sepan diferenciar. ¿Ya? Entonces, el Proteus, en cuanto a Proteus, ya es Mirabilis, que es una bacteria comensal oportunista que te va a ocasionar no infección, sino extra. Está a nivel intestinal, ahí está, como una forma oportunista. Ustedes muy bien saben que es oportunismo, ¿no? Por parasitología, ya lo saben. Entonces, va a estar ahí, pero no te ocasionan daño ahí en el intestino, ya te ocasionan fuera. Otro también puede ser los anaerobios. Bueno, existen otros tipos de anaerobios, ¿no? La frágilis, por ejemplo, y después también la fusobacterium, la protella, pero esto generalmente no suele preguntar, no los ha preguntado, pero denle una elegida. Acá es donde, esto es P seguro, Pseudomonas, chicos. Esto es P segura. ¿Por qué les digo? Ustedes solamente sepan y no se olviden esto. Se les hace un caso clínico, o si es que les hace una pregunta corta y les dice que es un paciente que ha estado hospitalizado, les puede ser un paciente hospitalizado en la cual ha presentado una complicación con una neumonía y en la cual se le ha identificado a una bacteria que tiene pigmentos de pioverdina o piocianina. Así se lo pone. Y dice a cuál o quién es dicha bacteria. ¿Cuál va a ser? La Pseudomonas aeruginosa. Entonces, recuerden eso. ¿Cuál es la famosa bacteria que tiene pigmentos de pioverdina y piocianina? La Pseudomonas aeruginosa. Guíense por ese nombre, por ese pigmento, para que ustedes no estén ahí, ay, ¿será Pseudomonas? ¿Será otro? Entonces, ¿para que lo tomen en cuenta? ¿Ya? Esto suele preguntarlo igual. Esta Pseudomonas es una de las bacterias muy malditas, para que les pueda decir, porque te producen infección intrahospitalaria. Es como que la bacteria que vive en el hospital es más frecuente, porque te puede producir neumonía, te puede producir traqueobronquitis,
una fibrosis, una sepsis, te puede complicar. O sea, un paciente que está intubado con falta de aire, digamos, y está intubado, el paciente está conectado a una asistencia respiratoria mecánica, una ventilación mecánica, y si nosotros no lo hacemos una buena limpieza, ¿no? De las secreciones, ese paciente se va a complicar y me puede hacer una neumonía, pero la neumonía no me va a hacer por con neumonía, que es el más frecuente, me va a hacer por una bacteria productora de pigmentos de pioverdina, y es esta que es la pseudomonas aeruginosa. Entonces, no solamente una neumonía, me puede hacer cualquier otro tipo de infección, me puede hacer una infección de tracto urinario. ¿Cómo puede darse eso? Un paciente que esté con catéter, con una sonda vesical, ¿no? Y que yo no haya limpiado asépticamente, ese paciente puede complicarse y puede ser diferente tipo de infección. Y no va a ser infección nomás por cualquier bacteria, sino por pseudomonas aeruginosa. ¿Ya? Este tipo de pseudomonas, chicos, es lo que indica acá en la imagen, que también te pregunta, ¿quién produce la otitis del nadador? Es la famosa pseudomonas aeruginosa, porque estas viven en las aguas de ahí que ustedes van a nadar algunos y no son bien drenados, se puede producir, ¿no? La otitis del nadador, por eso se la conoce, ¿ya? Es una otitis externa, generalmente. También puede producirse, bueno, es en quemadura, sea un paciente quemado. Si nosotros no hacemos un buen manejo de un paciente quemado, dependiendo de la lesión, se puede complicar. Miren estos colorcitos verdes, estamos hablando de la presencia de los pigmentos y estamos viendo una bacteria o la pseudomonas aeruginosa. También la corioretinitis o la queratitis. El otro, bueno, está la Burkholderia pseudomonas, que es otro tipo de géneros que son no fermentadores de la parte de pseudomonas, que generalmente no suele preguntarlo. También la Burkholderia cepacia no lo suele preguntar. ¿Ya? Bueno, acá el Acinetobacter sí te puede preguntar, ¿no? Sí, pero poco frecuente porque te puede preguntar, dígame cuál es el género no fermentador que te produce neumonía, infecciones respiratorias. Puedes ponerle ahí Acinetobacter, Streptococcus, ¿no? Que son bacterias o son bacilos gram negativos no fermentados. Porque las fermentadores las tratamos muy bien. No pueden ser no fermentadores o pueden ser fermentadores, ¿no? Los no fermentadores que generalmente te pueden ocasionar junto con pseudomonas, junto con Streptococcus, etc. Otro tipo de bacilos, el hemófilos. Esto también es pregunta de examen porque acaba de salir varios. Uno es el de Haemophilus influenzae. ¿A qué me refiero con Haemophilus influenzae? Esto de acá es lo que ella pregunta generalmente, ¿no? La doctora. Es que es la famosa epiglotitis, esto de acá. Edema rojo, ronquera, exterior, disnea, tos apagada en niños 3 a 8 años, frecuencia de un 17%. Te pregunto, ¿cuál es el género de cuál de los bacilos gram negativos te produce epiglotitis en niños de 3 a 8 años? Es la famosa Haemophilus influenzae. ¿Ya? O bien te puede decir en qué edad produce la famosa epiglotitis caracterizada por edema rojo con ronquera y estridor, ¿no? ¿En qué edad? Entonces, en niños de 3 a 8 años. La frecuencia no te va a preguntar el porcentaje, pero sí te va a preguntar la edad o te puede preguntar la agente etiológico. La neumonía también es ocasional secundario a gripe, ¿no? Después, acá lo que sí es también que te puede preguntar esto, que te puede ocasionar Haemophilus influenzae serotipo B, que te produce la meningitis. O sea, ¿qué microorganismo te puede producir meningitis en niños de 3 meses a 7 años? Cuidado que pongan Neisseria meningitis, ¿no? No. Haemophilus influenzae serotipo B. Así van a poner. No van a poner solo Haemophilus influenzae, porque igual se lo va a poner mal. Haemophilus influenzae serotipo B, productora de meningitis en niños de 3 meses a 7 años. Es frecuente. También es otro tipo de pregunta de examen que les puede caer.
El otro género que también puede preguntar acá es el Haemophilus ducreyi. ¿Qué ocasiona el Haemophilus ducreyi? O sea, te puede preguntar, ¿quién ocasiona el chancro blando? ¿Quién ocasiona el Haemophilus ducreyi? Sus lesiones se caracterizan que por único múltiple y son dolorosos a comparación del chancro duro que es ocasionado por el treponema pallidum, que es hermoso sífilis. Ese tipo de lesión es indolora, ¿no? Puede ser con bordes indefinidos, pero es indolora, no le duele. Pero el Haemophilus ducreyi, es el que más es doloroso. Chancro blando, también conocido como chancroide. Esta sí te puede preguntar, y te va a preguntar, te puede preguntar, le gusta preguntar esto de acá, diferenciar quién produce el chancro blando y quién produce el chancro duro. Esas dos cosas les gusta preguntar, doctor, no sé por qué, porque tienen que diferenciar, ¿no? Quién ocasiona o qué agente y el otro, respectivamente. Después, pero acá, bueno, Haemophilus para influenza, no mucho, no te va a preguntar mucho, no lo suele preguntar, pero una leidita que te puede ocasionar restricciones respiratorias, meningitis, endocarditis o sepsis, y el ayito que te puede ocasionar conjuntivitis. Acá el género Brucella, la brucelosis, esto sí es pregunta de examen también, ¿ya? Yo recuerdo que a mí me preguntó del género Brucella, me preguntó generalmente, ¿qué se llama? Me preguntó, ¿qué complicaciones puede tener en el animal, ¿no? O sea, un animal que tenga brucelosis. ¿Qué complicaciones puede haber en el macho y en la hembra? Eso me preguntó y es pregunta esa. Las complicaciones que pueden tener en el macho es la orquioepidermitis y en la hembra es la mamitis o aborto. Eso me estoy refiriendo a que complicaciones es en el animal. Cuidado que sea en que le pongan en el humano. No, es en el animal. ¿Ya? Eso le va a preguntar. Eso recuerdo a mí me preguntó a mi año. ¿Ya? ¿Cuál es la complicación de la brucelosis en el animal? Te pone ahí macho y hembra y ahí vos tenés que rellenar. Ya saben, el macho, orquio, epidermis. En la hembra, mamitis y aborto. ¿Ya? Después también te hace diferenciar cuál es la que te produce, o sea, no, la Brucella abortus es de la vaca, la Brucella melitensis es de las cabras, la Swiss es de los cerdos y la de Cani es de los perros. También te puede preguntar eso, porque recuerdo que alguno de mis compañeros lo preguntó, ¿ya? La autora, chicos, por si acaso, hace como que unos dos modelos de examen, ¿no? Dos modelos, dos modelos de examen. Así que no miren a su lado, lo hace dos modelos de examen, ¿ya? O sea, para ti puede ser B y para el otro puede ser C, o para ti puede ser toda y para el otro es ninguno. Así que cuidado, ¿ya? Muy bien. Entonces, esta infección es una antropozoonosis por si acaso. ¿Ya? Es una antropozoonosis, ¿ya? Y acá, recuerdo también acá que me preguntó algo que no sabía yo qué responder porque era una pregunta abierta, donde me preguntó sobre mm, a ver, sobre la etiopatogenia, o sea, o mejor dicho, la etiología, si no me equivoco. Pero con tal era que tú tenías que poner que mayor, o sea, en qué pacientes con frecuencia se da este tipo de brucelosis. A eso me preguntó. ¿En qué tipo de pacientes puede darse la brucelosis? Eso es lo que me preguntó. La respuesta que uno debería colocar ahí es que se da frecuentemente en pacientes mayores de 40 años, uno. Dos, se da en pacientes que tienen contacto con animales en el campo, ¿no? Y pacientes, bueno, que están en el campo y que están en contacto con animales. Esas dos cosas, ¿ya? Anótense, pacientes mayores de 40 ¿Sería años, epidemiología eso, Auxi? perdón. Epidemiología sería Exacto, eso sería de... como la epidemiología, exactamente, sería como la epidemiología, ¿no? Que te puede preguntar, ¿no? Eso te pregunta la doctora. Recuerdo que a mí me la preguntó y yo no sabía qué ponerlo ahí, ¿ya? Pero le voy diciendo, más bien lo puse eso. Bueno, edad, 40 años, ¿ya?
O sea, y también que es un paciente que, bueno, está en el campo y que, que está en contacto con animales, ¿no? Ya, eso de ahí. Eso es lo que quería que le pongamos. Muy bien. El otro género, este, vibrio, tenemos el vibrio, que se Auxilio. llama, perdón, dígame. Disculpe una. Pues no se cortó. Ya. Del género vibrio, tenemos el vibrio del famoso cólera, vibrio cholerae, cholerae, ¿no? En este caso, que ocasiona la cólera, que es una diarrea en aspecto de agua de arroz. No, esto es también pregunta de examen. ¿Qué ocasiona la diarrea en forma de agua de arroz? Vibrio cholera. No es más. ¿Cuáles son sus famosos que pueden presentar su famosa toxina? Inaba, Ogawa y Kojima. O sea, dirán ustedes, ¿no pregunta? Sí pregunta, chicos. Inaba, Ogawa y Kojima, lo preguntó en mi año. ¿Cuáles son los que se llaman sus famosos toxinas o cuáles son sus famosos serogrupos o lo que va a decir la doctora? Ya, es esto, apréndanse. Inaba, Ogawa y Kojima. Apréndanse, esos tres nombrecitos, apréndanse. ¿Ya? Apréndanse, por favor. El parahemófilo, que produce la gastroenteritis también, ¿no? Que generalmente estos dos no los suele preguntar. Es más, es el vibrio cholerae, que es el famoso vibrio cólera. Que produce la cólera, ¿ya? El Campylobacter jejuni, que te produce la famosa enterocolitis aguda. Y una característica muy importante que tiene este Campylobacter jejuni es que te puede complicar y te puede producir síndrome de Guillain-Barré. ¿Qué es lo más importante entre saber lo que es Campylobacter jejuni, Vibrio cólera y todas las enterobacterias? Lo que les acabo de decir. Diarrea líquida, diarrea disentérica. ¿Quién produce diarrea líquida? ¿Qué agente, o sea, qué microorganismo y quién produce diarrea disentérica? ¿Dónde lo tienen eso? En su guía lo tienen. Denle una repasada de todos los microorganismos y aprendan. Ya, por favor, eso sí. Ya, eso es lo que va a preguntar todo esto lo que estamos hablando. El Helicobacter, también, esto de pregunta de examen porque también lo pregunta, te pregunta, ¿qué produce el Helicobacter pylori? Te pregunta. Y al otro, en otro modelo de examen, les puede preguntar todo lo diferente. Les puede preguntar la úlcera y la gastritis ocasionada por, ahí tienen que poner el Helicobacter pylori, ¿no? Diferente, así que cuidado. No copien de su lado porque van a copiar más. Entonces, el Helicobacter pylori es una de las bacterias, bacilos gram negativos, que te ocasionan úlceras y que también te ocasionan una gastritis crónica, ¿no? La Garnerella, bueno, la famosa, esto de acá es importante también que ustedes sepan diferenciar entre una vaginitis y una vaginosis, ¿no? O sea, la vaginosis, como el nombre dice, vaginosis, que la característica que tenemos, la secreción es el famoso olor a pescado, y ustedes ven células ustedes van a ver las famosas células epiteliales, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a pensar? Garnerea vaginal. Ya, por favor, esto de acá. Y diferencia de vaginitis, vaginosis y de vaginitis, ¿no? Vaginitis ya va a ser otra cosa. Va a ser ocasionada por otro microorganismo, por Neisseria gonorrhoeae, ¿no? Puede ser ocasionada. Pero la vaginosis por Garnerea vaginal. Esto suele preguntar la otra. Bueno, la legionela, tenemos la neofilia, que generalmente puede producir neumonía típica. Bueno, esto lo pregunta poco. La faran... Tampoco esto no lo pregunta. Tranquilos. La Bordetella pertussis, sí. Te va a preguntar quién es la que ocasiona la famosa toferina autocompulsiva, ¿no? ¿Quién es? El famoso Bordetella, que es el pertussis. Ya te voy a preguntar. Bueno, esta es la famosa pastorela. No, esto no. No te perdono. ¿Ya? Bueno, acá, microorganismos adicionados asociados a mordeduras animales, Portela,
de gato y perro te puede ocasionar, pero no entremos mucho en detalle. Acá este género, no sé qué tiene que le encanta el género Mycobacterium. El género Mycobacterium, complejo, ¿no? Tenemos generalmente, ¿no? Lo que es el género Mycobacterium, Mycobacterias, perdón. Eh, mm, disculpen, ¿estoy compartiendo pantalla o se cortó? Está Sí, Ausi, compartiendo, por también. supuesto. ¿Pueden ver? Bueno, no sé, creo que se cortó completamente. Voy a dejar Se de, puede ver, se puede. Se voy a cortó. dejar de compartir mejor. Ahora sí, ¿no? Sí, Ya, sí, 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 sí. ya. Género Mycobacterium. El complejo de lepra, complejo de TB y el complejo de Mycobacterium atípica. Y esta es pregunta de examen. O sea, te puede preguntar cuáles son las Mycobacterias atípicas que te pueden ocasionar infección. ¿Cuáles pueden ser? Mycobacterium cansai, intracelulares, Fortune, Accessus, Avium, Gordonae, Chelonae. Apréndanse 3 de estas por lo menos, ¿no? O sea, te puede decir nombre de las Mycobacterias atípicas y tienes que colocarte. El que te ocasiona la TB, ¿cuál es? Tuberculosis. Tenemos el bovis en los animales y el microbio. Y en complejo leprae, bueno, es la famosa lepra lepromatosa y tuberculosis. ¿Ya? El Mycobacterium leprae. Ahora, acá les voy a decir algo. El Mycobacterium leprae, ¿no? Se la conoce como el famoso bacilo de Hansen. Cuidado. Igual ahí le puede poner otro nombre. Y el Mycobacterium tuberculosis como el bacilo de Koch, ¿no? Bueno, ahí ya ustedes la saben. Así que tengan cuidado en eso. En cuanto a la tuberculosis, usted no hay donde perderse. Paciente que tiene tos con presentación por más de 15 días ya sospecha de TB. Directamente, ¿qué le van a pedir? Vaciloscopía, ¿no? Esas son unas pruebas rápidas. O sea, le encanta que le digas que vas a pedir vaciloscopía, porque es como que para ella es la prueba gold estándar, ¿no? Entonces, eso de acá. Eso hay que tener en cuenta en cuanto a mi cóctel. En lepra, esta diferencia, este cuadrito es importante porque les va a preguntar, les puede preguntar entre lepra tuberculosis y lepromatosa, les puede preguntar, ¿no? De cómo se caracteriza, les puede preguntar, pero también no pueden no preguntar. Pero sepan bien la clínica del Mycobacterium leprae. O sea, cómo son máculas, son pápulas eritematosas, ¿no? Sepan bien eso en la clínica y sepan bien distinguir, ¿ya? En cuanto a Mycobacterium leprae. Les puede preguntar. Que a veces se raya la doctora. Bueno, muy bien. Otro, esto es P seguro de sífilis, famoso treponema pálido. Acá voy a empezar por algo. Ustedes deben saber distinguir sífilis primaria, secundaria y terciaria. Lo primero, saber distinguir la primaria, la secundaria y la terciaria, la clínica. ¿Qué hay en la primaria, qué hay en la secundaria y qué hay en la terciaria? En la primaria generalmente se va a caracterizar por la aparición de lesiones a nivel cutáneo, con una adenopatía más generalizada. La secundaria ya se va a caracterizar con que existen algunas lesiones, pero ya no solamente en la región genital, sino que hay lesiones ya cutáneas a nivel de la cara, de los brazos, etc. Ya que se caracterizan por pápulas, por escamosas o erosivas. En la terciaria es cuando ya existe daño a nivel de otros órganos. Acá ya existe daño a nivel de corazón, de riñón, de cerebro, lo que te puede llevar a una neurosis. Eso es una cosa. Otra cosa, diferenciar qué pedís en primaria, secundaria y terciaria. ¿Qué pedís en primaria? Microscopía de campo oscuro. ¿Qué pedís en secundaria? Podés pedir microscopía de campo oscuro y ya podés pedir BDRL. En terciaria, ¿qué pedís? Ya no pedís microscopía de campo oscuro. No. ¿Qué pedís? RPR y BDRL. ¿Ya? Esas dos cosas. Esas tres cosas es importante que sepa. Ahora, otra cosa. Distinguir quién produce el chancro duro y el chancro blando. Ya hemos dicho, el chancro blando es el famoso hemófilo de Clay.
que es el famoso chancroide, y es el que duele. Y el famoso chancro duro es ocasionada por el treponema pallidum, que es el famoso, que es la sífilis. Eso es una cosa. Otra cosa, que es otro tipo de pregunta de examen, que te va a preguntar las características clínicas de una sífilis congénita, ¿no? Que generalmente esto te pregunta en el niño. O sea, ¿cómo se caracteriza, ¿no? Lo que va a ser la sífilis congénita, ya sea tardía, o sea, manifestaciones tempranas y manifestaciones tardías. Las tempranas, chicos, generalmente se caracteriza porque el pacientito tiene erupciones maculopapulares y tiene ampollas, pénfigos, ¿no? O sea, lesiones a nivel de las plantas de su piecito, de su mano. Eso es la temprana. La tardía es cuando ya el niño, ya generalmente esto se presenta después de los 2 años, ¿no? Y la temprana antes de los 2 años, eso también les pregunta. Después de los 2 años en la tardía. ¿Y cómo se caracteriza por la clínica? Es que el niño tiene la famosa nariz en silla de montar, tiene las piernas en tibias, o sea, las tibias en sable, y los dientes de Hutchinson. Esas son manifestaciones tardías. Y las tempranas son las que las acabo de decir, erupciones maculopapulares, ampollas palmoplantares o exudado nasal. Sepan diferenciar eso. A menores de 2 meses, 2 años. Eso sepa. La temprana y la tardía. Les va a preguntar porque suele preguntar también. ¿Ya? En cuanto a sífilis, bueno, ahí ya les hice un resumen así cortito de las cosas más importantes que le puede preguntar de sífilis. Del género Borrelia, bueno, no nos preguntan mucho. Leptospira tampoco. No, tampoco no les va a preguntar mucho esto. Bueno, sí, Mycoplasma, sí. Esto sí. Mycoplasma pneumoniae. Les puede preguntar, sí, les va a preguntar quién produce la neumonía típica. ¿Cuál es el género? O sea, ustedes muy bien saben que la neumonía típica es ocasionada por Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, pero ¿cuál es la neumonía atípica? ¿Quién es el género más frecuente? Mycoplasma pneumoniae. Uno. Dos. ¿Qué más te voy a preguntar? ¿Quién te ocasiona la famosa uretritis no gonocócica? El famoso ureaplasma urealyticum. Otro pregunta de examen que también te puede venir acá. ¿Ya? Que sí te puede preguntar. O sea, te puede decir, mencione, incluso te dicen, mencione 2 géneros que te produzcan uretritis no gonocócica. Entonces ya no puedes sospechar en serio. Le metes ureaplasma urealítico, le puedes meter, incluso le puedes aceptar la doctora si le metes clamidia más, tracomatis, le metes más eso, te acepta, porque también te produce uretritis no gonocócica. ¿Ya? O sea, ureaplasma urealítico y clamidia tracomatis. Los dos, le metes los dos y listo. La haces bomba ahí. Pero es uretritis no gonocócica. La Neisseria gonorrea era uretritis gonocócica. Eso se pueden diferenciar. Bueno, acá está la famosa clamidia. En cuanto a clamidia, ¿qué te va a preguntar? Te va a preguntar el tracoma, ¿no? Te puede preguntar, o sea, el tracoma. ¿Quién te ocasiona tracoma? Clamidia trachomatis. Te va a preguntar. O te puede preguntar generalmente la conjuntivitis neonatal, o en otras palabras, ¿qué tipo de infección neonatal te ocasiona la clamidia trachomatis? Dos, conjuntivitis neonatal y neumonía intersticial y bilateral del lactante. Y también te puede ocasionar lo que les acabo de decir, la uretritis no gonocócica y la más acá, enfermedad pelviana inflamatoria, y como también, ¿qué te puede ocasionar el linfogranuloma venéreo? L1 a L3, la famosa glamilla trachomatis. ¿Ya? Por favor, esto tienen que saber porque esto le va a preguntar. ¿Quién te ocasiona el linfogranuloma venéreo? ¿Cuáles pueden ser los 2 géneros que te pueden ocasionar una uretritis no gonocócica? Aparte de o sea, ¿cuáles pueden ser aparte de ureaplasma urolítico? El clamidia trachomatis. Tenés que meterle los 2 años. No, ¿ya? Eso te va a preguntar en cuanto a acá. Bueno, acá son algunas comparaciones que también, a ver, Coxella no los pregunta mucho. Riquectearse, fiebre en la maculosa, las montañas rocosas. Bueno, sí, eso puede preguntarle. ¿Quién produce la fiebre maculosa en la montaña rocosa? Bueno, está la género riquexia, ¿no? Riquexis. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Bueno, hemos tratado de decirle algunas preguntas de exámenes.
así de forma indirecta, que les pueden servir. Es una repasada así corta, ¿no? Que, bueno, les puede servir a ustedes para que les puede ir bien mañana. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta o algo que quieran preguntar, algo que quieran saber, cómo es, porque creo que va a ser escrito, si no me equivoco. ¿A si suele hacer 30 preguntas el parcial? Sí, cada una vale 0.5. Y es una mezcla de mitad y mitad de abierta y cerrada. Sí, todo tiene. O- Abierta, cerrada, de falso y verdadero, de inciso, de complementar. ¿De qué más le puedo decir que tiene? A ver, de todo tiene. De todo tiene. ¿Ya? Auxi, disculpe, una duda. En el género Bruselas, cuando dijo, ¿no?, ve que en los machos se daba una complicación, en su diapositiva decía que produce orquiepidermidis, y yo lo leí, digamos, en otro lado que es orquioepididimitis. ¿Cuál de esos sería, disculpe? Mm, sí, ¿O es lo llegaría a ser mismo? lo mismo. Llegaría a ser lo mismo, pero la autora lo dice con ortoepididimitis. Ah, ya. Sí, Gracias, tenía lo duda. dice la autora ortoepididimitis. Ya, pero llegaría a ser lo mismo. No hay problema de eso. Ortoepididimitis y el otro es mamitis. Ya, suele preguntarlo eso la autora. Eso tome en cuenta bien. Ya, y el examen es una mezcla de todo, como le iba diciendo, en cuanto a los falsos y verdaderos, chicos. ¿Saben qué les dice? Le dice, ¿por qué? O sea, les pregunta falso y verdadero y abajo les pone por qué. Y el por qué tiene que poner una sola palabra. O sea, bueno, en realidad a veces es una palabra y a veces es largo también, dependiendo qué les pregunte. Ya, así que dependiendo. Eh, dice, a ver, su compañera dice, no creo que sea, quizás sea 15. No crean, le gusta revisar a la doctora. Ya, así que han sido 30 preguntas, siempre lo ha hecho ella. Y lo revisa facilito, un ratingo lo revisa. Incluso que su nota le da, a las 48 horas ya le da su. Ya, así que de eso no tengan pena de que si son bastantes o no son bastantes. Así que suele hacerle 30 preguntas. En todos los exámenes que he ¿Cuánto visto lo ha tiempo hecho da? correctamente. Dime. ¿Cuánto tiempo da el examen? Media hora. Te da 30 preguntas, media hora. Sí, Media hora. del parcial práctico, no sabe si va a ser oral o va a ser virtual. El examen práctico va a ser escrito también. O sea, pero igual va a ser abierto como los otros. Igual va a ser abierto. Pucha, no, no, no. Va a ser escrito. Eso es lo que acaba de ¿Y ese decir la parcial va a doctora. ser el día de mañana, Ausi? ¿El práctico? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que lo van a dar juntos quizás. No lo sé. Por ahí no digo nada todavía la doctora, pero posiblemente sea que sí. ¿Ya? Así que vayan estudiando, chicos, casi lo que yo les acabo de decir, ¿no? Eh, suele preguntar a la doctora, ¿ya? Ahora, todo lo que les dije, ya, Ausi, algunas P, ¿no? Son de los exámenes se ha dado, ¿ya? Porque el último examen que se dio fue hace 2 años, y uno de esos fue escrito, ¿no? De ahí ya dieron todo virtual. Así que ese último examen que dieron fue, a ver, estamos hablando del 2019. Sí, 2019 cuando fui auxiliar por en mi primer añito de auxiliar, cuando fui con la doctora, ahí dieron presencia.